Me gustaría conocer su lectura, su impresión sobre el desarrollo de la Cumbre de Justicia 3 y 4 de junio en Sucre. Se ha hablado mucho sobre los 6 ejes temáticos, las propuestas, precumbres en este entorno. ¿Cuál es su lectura a propósito cuando estamos a días nada más de llevar adelante este evento? Bueno, partiremos diciéndole a la población que nadie puede negar que el sistema judicial está en crisis. Esta crisis no emerge con este gobierno. El problema de la crisis judicial se viene arrastrando hace muchísimos años. Indudablemente, esta crisis ha llegado a un punto realmente grave, a un punto de inflexión que está el punto máximo ahora, debido a que hay múltiples razones. En primer lugar, está el alto índice de corrupción, está la falta de independencia del órgano judicial. Los jueces, los fiscales, son personas que están, incluso los abogados, atemorizados de que si atienden un proceso o si es que dictan un fallo en contra de algún personero de gobierno, inmediatamente son procesados, son destituidos. Hace menos de un mes ha sido conducido enmanillado un juez joven de Santa Cruz hasta acá a Sucre. Entonces, todos estos aspectos hacen que el ciudadano se sienta que no hay una independencia judicial, que los jueces están presionados, los fiscales también, y también ahora los abogados. Entonces, ¿qué es lo que debía haberse hecho en esta cumbre? En primer lugar, la cumbre del año 2010, los primeros que propusieron fueron los abogados del Colegio de Cochabamba. Y nosotros, como Colegio Nacional de Abogados, yo estaba de presidenta, tomamos esa idea y le enviamos una nota al presidente de la República indicándole que queríamos una reunión porque queríamos una cumbre a objeto de analizar y desnudar la verdad de qué es lo que estaba pasando con el sistema judicial. Estoy hablando del año 2010, hace 6 años. Nunca nos respondió nadie con esa nota. Es más, nosotros hicimos esa cumbre acá en Sucre y las conclusiones fueron espantosas. Esas conclusiones mandamos al órgano judicial, mandamos a diversas instancias, nunca nos dieron ni un acuse de recibo. Ahora, ¿por qué pedíamos una cumbre? Porque nosotros, como actores de lo que es el sistema judicial, porque los abogados indudablemente, si la justicia está bien, estamos bien los abogados, porque nosotros vivimos pues de eso. Entonces, a los abogados es a los que más nos interesa, al igual que a nuestros clientes, que la justicia esté bien, que la justicia sea pronta, sea oportuna, sea transparente. Pero nosotros queríamos una cumbre que fuera no politizada y que esta cumbre nunca debió haber sido organizada por el Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque el artículo 12 de la Constitución claramente señala que debe haber una coordinación, pero una independencia entre los órganos. Es decir, que el órgano judicial, que yo sepa, nunca ha ido a ningún ministerio a decirle cómo él sugiere que debe funcionar ese ministerio. Entonces, acá debía haber convocado la cumbre a una reunión previa el órgano judicial y allá establecerse una comisión especial independiente que no dependa ni del órgano ejecutivo ni del órgano judicial. ¿Para qué? Para construir los ejes temáticos. Los ejes temáticos no podía imponerlos el Ministerio de Justicia. Y por otro lado, ¿cómo podemos hablar de que esta cumbre judicial va a tener un resultado positivo si dentro de los ejes temáticos no se incluyen tres temas fundamentales, como ser presupuesto, independencia y pluralismo jurídico? Si no estamos hablando de estos temas, ¿de qué estamos hablando? ¿Realmente queremos solucionar el problema de la justicia en Bolivia o queremos usar el problema del sistema judicial para abrir la Constitución a nombre de la cumbre judicial?
Esa sería mi apreciación, distinguida amiga. Doctora Salame, buenas noches. Usted habla de presupuesto, independencia y pluralismo político. Y yo agregaría dos elementos que creo que hay que considerar. Elección o selección de autoridades judiciales. Esa es una gran discusión que creo que forma parte de la agenda. ¿Cuál es su criterio al respecto? Bueno, mire, de principio nosotros fuimos los más acérrimos enemigos de que se nombre a las altas autoridades a través de una elección popular. ¿Por qué razón? Porque el ciudadano no está capacitado para poder determinar qué abogado es honesto, qué abogado es competente, etcétera. Entonces, nos parecía que este sistema nuevo no iba a resultar. Bueno, esa vez se nos criticó, nos hizo trizas, etcétera. A la larga se nos da la razón, dice que se equivocaron. Pero ¿qué es lo que pensamos nosotros ahora? Primero, esa forma de elección está en la Constitución. La Constitución no tiene ni siquiera 10 años de vigencia. La forma de elección de estos magistrados apenas ni siquiera han terminado su periodo. Entonces, ¿por qué no damos el beneficio de la duda de que este sistema podría funcionar? Pero ¿qué es lo que habría que hacer? Lo que hay que hacer es lo que de principio lo dijo el colegio, porque la Constitución ya existía el 2009 y nosotros el 2010 dijimos, si es que vamos a hacer las elecciones que ya están previstas en la Constitución, modifiquemos la forma de la preselección. Y la forma de preselección no está en la Constitución. Esto se pudo haber modificado a través de una ley para que la Asamblea Legislativa, previo a elaborar la nómina que iba al Tribunal Electoral, ellos tuvieran el concurso, el apoyo de académicos de alto nivel. Ahí podían ir representantes de la universidad, de la Facultad de Derecho, de los colegios de abogados, la Asociación de Ciencias Constitucionales, diversos estamentos, exautoridades con prestigio, incluso podían ir representantes de algunos de las mismas cortes, porque se sobreentiende que no a todos al mismo tiempo se debe elegir, así es en otros países. Entonces, que esta comisión, con un código de barras, haga la revisión de las hojas de vida. ¿Por qué? Porque usted a un cargo tan importante no puede ir a aprender, como es lo que ha pasado ahora. Usted tiene que aportar sus conocimientos, usted tiene que estar altamente calificado para ejercer un cargo tan importante como es la administración de justicia en la última instancia, en la última fase, las altas cortes, como se dice en otros países. Entonces, se hace con un código de barras esa preselección y una vez que esas personas se haya demostrado que tienen lo mínimo exigible, es decir, tienen que tener una maestría, una especialidad, doctorado dentro de lo posible, esas personas, esa lista se remitirá a la Asamblea Legislativa ahí lanzará las impugnaciones, llamará a una solución pública de casos. ¿Qué quiere decir? Que se llame a cada uno de esos preseleccionados a que públicamente, no le estoy diciendo que dé un examen, pero públicamente den la solución al caso que se les sortee. Y estas personas que pasen esta fase, recién esa nómina irá al Tribunal Electoral para la elección. Pero lo que no se puede hacer, distinguido amigo, es que se utilice esta cumbre con otros fines. No podemos los bolivianos ser burlados, porque la crisis judicial nadie la discute, pero no se puede utilizar a la crisis judicial para solucionar un problema político. Doctora Salame, estamos hablando sin duda de las altas autoridades del órgano judicial, los mejores profesionales para que puedan llevar adelante el tema de la administración de la justicia. Me gustaría tener su opinión sobre aquello que usted decía. La crisis de la justicia tiene que ver con la corrupción, la independencia, falta de independencia del órgano judicial, decía. Hablaba de jueces, autoridades atemorizadas ante procesos.
Pero me gustaría hacer referencia, usted no mencionó, sobre la situación del litigante que tiene que ver la situación de corrupción y de consorcio. Si bien por un lado está hablando de jueces atemorizados, perseguidos, también existe este otro escenario. Y esto ha sido motivo también para que las personas muestren ese cansancio porque se ven en este tipo de situaciones y hay procesos sin duda alguna también por consorcios de jueces, fiscales, Evi- abogados. Evidentemente, estoy de acuerdo con usted. Yo cuando he estado en el colegio de abogados he podido permanente recibir las quejas de los ciudadanos contra los abogados, he recibido quejas contra magistrados del Tribunal Constitucional, he recibido contra magistrados del Tribunal, en fin, la queja del ciudadano porque no tiene una justicia es realmente impresionante. Ahora se han puesto de moda unos llamados operadores. Estos operadores ni siquiera son abogados, son personas que tienen contactos con los magistrados o con los abogados de los magistrados y son esas personas las que reciben el dinero para la solución de los casos. Estoy de acuerdo con usted de que el alto índice de corrupción es lacerante en Bolivia, pero la cumbre no va a solucionar ese problema, distinguida amiga. ¿Por qué razón? Porque este problema de la corrupción se tiene que crear una nueva cultura en nuestro país. Se tiene, en primer lugar, que crear una cultura en la que el ciudadano no tenga esa alta conflictibilidad, o sea, que el ciudadano no resuelva siempre sus problemas a través de un proceso, que el ciudadano pueda recurrir a la conciliación, que pueda recurrir a otras medidas. Pero, ¿cómo vamos a evitar también la corrupción? Dando castigos ejemplarizadores. Porque generalmente, ¿qué sucede? Los corruptos siempre están bien en todos los gobiernos. Hay gente que ha sido tachada, ha sido expulsada de determinadas instituciones por corrupción y en el próximo gobierno aparecen como héroes. Entonces, ¿qué mensaje le da usted a la gente honesta? Si la gente honesta no puede acceder ni siquiera a comprarse un vehículo de segunda mano y las personas corruptas tienen casas pero despampanantes, vehículos último modelo. Entonces, la sociedad se ha acostumbrado a ver los actos de corrupción como algo normal. Entonces, debemos inculcar a nuestros hijos valores, sobre todo a los abogados. Acá la universidad juega un papel importantísimo. Nosotros en este momento como fundación, yo tengo una fundación que se llama Tribuna Constitucional, estamos dando talleres a los estudiantes de quinto de derecho. ¿Por qué? Porque queremos que estos jóvenes salgan pues con principios, con valores. En la universidad no está dando la formación adecuada al abogado. El abogado, incluso muchos jóvenes estudian derecho porque es la forma más rápida de hacerse rico. El ser abogado no es una profesión, es una vocación de servicio porque la sociedad le va a confiar a usted la solución de los problemas de ese ciudadano. Entonces, si nosotros no vamos a arrancar de esta cumbre de este llano, no vamos a desnudarnos y decir nuestra verdad, cada uno de los componentes del sistema judicial, porque no crea usted que solamente el problema radica en el Tribunal Supremo. No, acá es una cadena. ¿De dónde empieza la cadena? Del órgano ejecutivo. ¿Por qué? Porque el órgano ejecutivo dice, por ejemplo, no voy a cumplir ese fallo, porque la justicia está podrida. O sea, el órgano ejecutivo desacredita la justicia. El órgano legislativo emite normas que no están de acuerdo a la Constitución. El Ministerio Público, presionado por el ministro de Gobierno. En fin, la policía no tiene equipos técnicos mal pagados. No hay el policía que es asignado a un caso penal, a los 2 días lo llevan a otro lugar. Entonces, el fiscal y el policía cada vez son cambiados, no hay un seguimiento de la causa. Son innumerables razones por las cuales la justicia está así. No va a solucionar la cumbre, no va a solucionar el cambio de personas. Es un caminar largo
pero con un desprendimiento de todas las personas, incluidos los ciudadanos. Muy bien, doctora. Agradecerle por haber accedido a esta entrevista. Estaremos pendientes al desarrollo, sin duda alguna, de la Cumbre de Justicia. Muchas gracias, buenas noches, ha sido un gusto. Gracias a usted, a su disposición cuando guste. Muy bien, la doctora Silvia Salame, expresidenta del Colegio de Abogados de Bolivia, en este contacto desde Sucre.